La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Te damos gracias, Señor. Y a ti sea una vez más toda la gloria. Tome asiento, por favor. Tenemos hoy una noche potencialmente o espiritualmente conflictiva. Les voy a explicar por qué. Porque el tema que el Señor está trayendo en esta noche, que es justamente lo que estaba hablando la pastora, es un tema que rompe los niveles espirituales, porque enfrenta en forma personal, directa, enfrenta a las potestades espirituales que se oponen a la manifestación de Jesucristo. Se lo digo en castellano, no tan teólogo. Cuando usted está en la iglesia, cuando usted está en el camino del Señor, cuando usted sirve a Dios, cuando usted trabaja para Dios o no, puede tener una vida, todo a lo largo de su vida puede llevar una vida totalmente religiosa. ¿Qué significa eso? Cumple todas las cosas, sigue todas las pautas, cumple todos los rituales o las prácticas, o hace todas las cosas que se espera que haga. Y eso al diablo no le molesta, o sea, al enemigo no le molesta para nada, porque está haciendo lo mismo que si fuera a un club o a una sociedad de fomento. Pero hay dos cosas que son las que mueven los cimientos espirituales y que empiezan a provocar esos terremotos que a veces causan, hay unas esquirlas que lastiman o que generan un poco de confusión. Dos cosas. Una de ellas es la comunión con Dios, o sea, pasar tiempo con Dios, estar con Dios, hablar con Él, orar. Eso genera un sacudón espiritual. Y lo segundo es el darle al Señor la gloria, el reconocimiento, precisamente reconocer a Dios. Son las dos cosas que exaltan el nombre del Señor y son las únicas dos cosas contra las que el enemigo no puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿contra qué cosas es que el enemigo ataca? Precisamente contra la oración y contra darle la gloria a Dios. Sobre esas dos cosas ataca, porque si nos mantiene en un nivel de religiosidad, sin darle gloria a Dios y sin orar, sin estar con Él, entonces a Él no le molesta y nosotros creemos que estamos bien, que estamos tranquilos, gracias amor. Pero cuando empezamos a levantarnos, empezamos a tomar la obediencia a la palabra y a hacer las cosas que Dios nos pide hacer, empiezan los terremotos. No le digo esto para asustarlo, le digo solamente para que entienda si ahora está sintiendo tal vez en este mismo momento, si está sintiendo como un poco de incomodidad o de confusión, para que entienda que eso que pasa es una lucha espiritual. Sobre su cabeza se presenta una lucha espiritual. Ejércitos de ángeles y demonios peleando. Tranquilo, siga tranquilo, no va a pasar nada. Usted, tranquilo con su vida. No pasa absolutamente nada, solamente que sepa que Dios está obrando. ¿Por qué? Porque así como Dios está presente cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, así como Dios habita en las alabanzas de su pueblo, Dios extiende su mano precisamente en los momentos en que se libra una batalla espiritual y cuando su nombre es exaltado, inmediatamente Él envía ahí la victoria y quien tenga que pelear, pelea lo que tiene que pelear, entonces se termina toda esa complicación. Pero nos deja una carga, nos deja una responsabilidad, nos deja el tomar esa palabra y darle a Dios toda la gloria. En este momento, no solamente en la iglesia, cuando usted llega a su casa, mañana cuando se levanta, en el andar diario, con las cosas de cada día, darle a Dios toda la gloria. A veces usted escucha que gente que no es creyente le da a Dios toda la gloria. Gente que no es espiritual, que no es creyente, en determinados momentos se anima y hasta es capaz, cuando la cosa se le van de las manos o de su conocimiento, y dice, fue Dios. Y no le estoy hablando de uno o los dos futbolistas sí cristianos que hay en el seleccionado, sino le digo como uno como cualquier otro. Como terminaba, capaz que no se acuerda, pero tuvimos un presidente hace unos cuantos años atrás que terminaba todo su discurso diciendo Dios los bendiga. Terminaba todo diciendo Dios le bendiga. Y no por ser creyente, justamente porque no lo era. Era un hombre que era de formación musulmana y tenía una inclinación al hinduismo. O sea que
cero creyente. Entonces, ¿por qué tenemos que dejar en manos de los que nos creen que reconozcan el nombre de Dios? Usted, aunque tenga duda, aunque no sepa lo que hace, aunque no sepa lo que pasa, dele a Dios toda la gloria. Y ese es el tema del cual se está dando cuenta, quiero entrar y que quiero hablar en esta noche, el día sábado, si usted estuvo el sábado, cuando estábamos hablando sobre la situación de la viuda y de Elías, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 en adelante, estuvimos leyendo y hablando, bueno, ya hace 2 semanas sobre este tema, sobre la historia del profeta y distintas situaciones que fueron pasando a lo largo de su vida y distintos puntos que vimos en medio de esa situación y que nos fueron dejando distintas enseñanzas. La enseñanza central de la última reunión, algo comentó la pastora cuando estaba hablando recién, es cuando estamos encolumnados, alineados con su voluntad, cuando estamos en la dirección que Él nos pone, cuando estamos bajo su propósito, entonces somos bendecidos. Lo que tenemos que procurar hacer es estar en el camino, estar en el propósito y estar haciendo aquellas cosas que Dios nos pide, las cosas que Dios nos manda hacer. Cuando usted está haciendo las cosas que Dios le manda hacer, usted tiene que saber que Dios provee absolutamente todo lo que le falta en esa situación. Dios lo capacita, Dios lo prepara, Dios lo llena porque Dios lo manda, y cuando Dios manda, Dios prepara todo para que usted haga lo que Él le pidió en una manera sin problemas, sin complicación. Decíamos el sábado, algunos me miraron medio raro cuando lo dije, pero decía el sábado y el domingo también, que si miramos a Dios en esta historia desde una óptica solamente humana, carnal, desde un pensamiento no espiritual, tendríamos que decir que Dios es egoísta. Si me salgo del foco espiritual, si no miro teniendo relación con Dios, sino desde una visión como tal vez usted piensa a veces. Tal vez a usted le pasan esas cosas, o sea, no sería raro que le sucedan ese tipo de cosas, de pensar a Dios, mirarlo solamente en una forma humana y desde una óptica humana. Mirarlo a Dios en una forma humana y desde una óptica humana. El apóstol Pablo, en el libro de Corintios, advierte y dice: si antes lo conocimos según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Lo que quiere decir es, a los que le estaba hablando él de primera mano, les decía: ustedes conocieron a Jesús que andaba con nosotros, caminaba con nosotros, comía con nosotros. No piensen que ese es todo lo que es Jesús. Si antes lo conocimos en forma humana, ya no lo pensemos de esa manera porque Él no es así. A nosotros, que no lo conocimos en forma humana, lo que nos está diciendo es: no piense en Dios en una manera humana, poniéndolo a la altura de su situación, poniéndolo a la altura de los problemas, creyendo que Dios es uno más. Y decía el sábado, Dios está por sobre todo. Dios está por encima, Dios es más grande, incluso o ni siquiera contra algunos mitos populares que ponen a Dios a la altura del diablo y como creyendo que la pelea espiritual, la guerra espiritual es el Dios, Dios y el diablo, el bien y el mal. Y eso no es así, eso es un mito popular, pero que no sucede de esa manera. Dios está por encima, totalmente por encima. Por eso es, volviendo a lo anterior, que hay que darle toda la gloria, por eso es que lo reconocemos, por eso es que cuando hacemos lo que Él nos manda a hacer, que lo hace para su beneficio, si estamos en su propósito, aunque lo pensemos egoísta, cuando Dios envía la bendición, recibimos también la bendición para la tarea que Él encomendó. ¿Entendió toda la ensalada? ¿O fue muy complicado? Primera de Reyes, si seguimos ahí, busquen su Biblia, así ejercita los dedos. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. ¿Lo tiene? Hace mucho no decía esto. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Como uno se acostumbra a todo, ¿eh? Era más fácil estar ahí mirando la pantallita, estar así. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. No le voy a hablar de esto, el miércoles hablé todo sobre este tema. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó. Y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.
Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. El punto en el cual me detuve el día sábado, parto desde esa misma situación, es que dice versículo 8, versículo 9, dice que Dios ya había preparado a esta mujer para que sea la que tenía que proveer al profeta. Le dice específicamente al profeta, le dice, yo di orden para que fulanita de tal te sostenga, te sustente, te alimente. Yo di orden para que ella tenga cuidado de tu vida. Era una costumbre entre las gentes de Israel, cuando un profeta recorría, hay otro pasaje, otra historia similar en algunos conceptos, donde vemos que el profeta llegaba a la casa de una mujer, en ese caso una mujer rica, y que tenía incluso en su casa, tenía preparada una habitación. Y habitación con todas las comodidades para cuando el profeta pasara, pudiera descansar ahí, pudiera acomodarse, pudiera refrescarse, pudiera relajarse, dormir una siesta, pasar la noche, hacer sus cosas y seguir viaje. Una habitación de huéspedes que estaba solamente preparada para los profetas. Era costumbre. Dios promovía, Dios hacía eso. Y esta mujer estaba en la lista de aquellos llamados por Dios con un propósito. Esta mujer estaba en la lista de aquellos a quienes Dios había capacitado para cumplir una tarea. Esta mujer estaba en la lista de aquellos a los que Dios había provisto, que Dios había suplido para que pueda hacer lo que Dios le mandó hacer. Paréntesis en esto, cada vez que Dios te llama, cada vez que Dios te envía, cada vez que Dios pone en tu corazón un sentir según su propósito, su plan, cada vez que Dios te tiene ahí en la mira, en cada una de esas veces Dios provee para lo que te falta. Si vos estás seguro, capaz que ese es el problema, pero si estás seguro que Dios te llamó para algo, si estás convencido que Dios quiere hacer algo con tu vida, lo único que tenés que hacer es empezar a hacerlo. Si estás seguro que Dios puso una carga en tu corazón, tal vez un sueño. Ojo con eso, porque los sueños, cuando nosotros nos quedamos en el terreno de los sueños, lo único que hacemos con los sueños es dormir la siesta. Los sueños que uno tiene, primero le hablo humanamente, después le hablo con palabra de Dios. Los sueños que uno tiene son para dejar de soñar, despertarse y empezar a ponerlos en práctica. Con palabra de Dios. He aquí yo he puesto así el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Eso significa porque Dios quiso, no porque usted se lo merezca. Porque Dios se le dio la gana, Él le puso el querer como el hacer. ¿Qué significa que Dios me puso el querer como el hacer? Significa que si usted siente con fuerza, así como esas cosas que no se las puede sacar de la cabeza, que aunque lo quiera cambiar, aunque esta es una tontería, vuelve. Como le pasa que a veces se le pega una canción en la mente y no se la puede sacar. Detesto esos momentos. Pero los aborrezco con todo mi amor. Soy capaz de hacer cualquier cosa, me pongo a escuchar lo que sea a ver si se me va. Y se va, y al rato, otra vez volvió. A veces nos pasa eso con unas ganas, un deseo, una idea, tal vez en un negocio, una empresa, tal vez hacer un trabajo, tal vez simplemente hacer algo. Está el sentir ahí, que si usted lo deja pasar, se fue y al rato vuelve. Ese es el querer. Tiene ganas de hacer algo, el querer. Tiene ganas de hacer algo. Si usted tiene ganas de hacer algo y no es algo que desaparece y no vuelve nunca más, si es esas ganas recurrentes, Él pone en nosotros el querer como Él. Entonces, si te puso las ganas, también te puso la capacidad para llevarlo a cabo. Ese es el hacer. Por lo tanto, ¿cuántas veces dijiste, no, tengo que esperar qué para poder empezar a? Y las veces que dijiste, ahora yo te pregunto, ¿lo pudiste alcanzar? Porque en vez de esperar, tenía que ponerse a hacer. Y a medida que usted empieza a hacer, Dios empieza a proveer, Dios empieza a abrir los caminos.
Cada vez que Dios lo llama, cuando Dios tiene un plan, cuando está en su propósito, cuando Dios lo envía, Dios lo capacita, Dios lo potencia, Dios lo prepara, Dios lo suple, Dios lo provee. Dios no te llama para arreglarte, no. Dios te llama y te da. Y si la duda es si Dios le llamó, empieza a probar igual. Pruebe. Y se va a dar cuenta enseguida. Si empieza a hacer y no hay manera de que salga, Dios no lo llamó. Cambie de dirección, cambie de destino, póngase a hacer otra cosa. Esta mujer había recibido la orden, tenía el mandamiento, tenía el llamado. Ella tenía que saber, como era una mujer del pueblo de Dios, tenía que saber que Dios la iba a proveer, la iba a sostener. Pero sin embargo, lo que hemos visto, y no quiero extenderme mucho más en esto, que lo hablamos el sábado, sobre esta mujer, que lo que más tenía era lo que no tenía. Y lo que más tenía era falta de fe. Por no tener fe, no miró lo que Dios podía hacer, sino que miró su condición, su situación. Por no tener fe, puso los ojos en su problema, en su conflicto. Y no solamente, no contenta con eso, no le alcanzó con solo poner los ojos en su problema, en su conflicto, sino que se paró sobre esa situación que ella veía, como si eso fuera un propósito y un plan, y empezó a trabajar en lo que ella veía y en lo que ella dijo. O sea, cambió, alteró lo que Dios le mandó a hacer, lo alteró por algo que ella sola se mandó a hacer. Dijo, no tengo esto, no tengo lo otro, solamente tengo esto, ahora lo que voy a hacer es voy a preparar algo para comer y vamos a comer con mi hijo y nos vamos a echar a morir. Tenía un plan. Ya tenía su vida organizada. Vamos a hacer esto, sí, y me voy a echar a morir. Pero la falta de fe, yo estaba pensando sobre esto desde el sábado. La falta de fe, en realidad, ¿es falta de fe? ¿Qué es? Es fe negativa. Pero le voy a agregar algo más. Porque de golpe algo me hizo ruido. La fe. ¿Usted sabe qué es la fe? No, espera, me expliqué mal, pará. Anda embalado yo aquel. Busque Romanos capítulo 12, versículo 3. Calma, calma. Ups. Está bien lo que dijiste, pero no era lo que iba. Me expliqué mal yo. Entonces vamos directo. Romanos capítulo 12, versículo 3. ¿Lo encontró? ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Qué oscuro que estás, ¿no? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, y en esta frase que viene es donde me voy a detener, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dos cosas. Dios reparte fe. Todo el mundo tiene fe. Usted tiene fe. Tiene fe. Podrá tener poca o podrá tener mucha, pero usted tiene fe. Si Dios te da fe, la fe es un don. Y si yo leo en Corintios, en Romanos, la fe es un don. Me paro en este punto para decir, es un don porque es algo que Dios dio. Lo que es dado por Dios es un don. Es un don que proviene de parte de Dios. Es un regalo inmerecido. Eso significa don que proviene de parte de Dios. Lo que Dios da, se puede morir, perder, disminuir, fallar. ¿Puede? No. Lo que Dios da permanece. Dios no es la novia despechada que cuando se pelea le saca los regalos. Dios le da. Y aunque usted después se enoje con Dios y se vaya, lo que Dios le dio, queda en usted. En usted permanece. Romanos capítulo 11, verso 29. Mire lo que dice. Ahora soy yo que extraño la pantalla. 11:29 de Romanos, dice, irrevocables son los dones
y el llamamiento, que eso nos trae un pequeño problema. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Lo que Dios te dio, nadie lo saca. Lo que Dios te dio no se puede revocar, no se puede cancelar, no se puede anular. Lo que Dios te dio, lo tenés. ¿Ok? Entonces, haciendo este análisis, me doy cuenta que la fe no desaparece. Uno no empieza a perder la fe, ni tiene falta de fe. Lo que nos sucede con la fe es que de golpe se desvía. Seguimos teniendo fe, como decía recién Janina, se convierte en fe negativa. Y la falta de fe, o lo que llamamos falta de fe, en realidad es aumento, incremento de temor. Se va transformando. Como decía, ese no era profeta, bueno, pero era judío, entonces más o menos le pega. Como decía Einstein, nada se pierde, todo se transforma. ¿Conoce eso? ¿Fue a la escuela alguna vez en su vida algo? Nada se pierde, todo se transforma. Las cosas no desaparecen, ni la plata desaparece. Usted no la tiene más, pero en algún lado está. O sea, no desaparece. Se transforma. Bueno, la fe no se pierde, la fe se transforma. La fe se convierte en temor. Y al convertirse en temor, sigue teniendo el mismo efecto, el mismo poder, la misma capacidad que tenía siendo una fe positiva. ¿Qué pasó con esta mujer? Se olvidó del plan de Dios, gestó su propio plan y empezó a caminar y a hablar y empezó a formar palabras sobre ese plan, lo que los llevó a tener una consecuencia negativa. Y la consecuencia negativa, cuando usted tiene consecuencia negativa por lo que está haciendo basado en el temor, después le quiere echar la culpa a Dios. Pero no es culpa de Dios, sino que alguna vez en la vida, estamos ya ante última reunión del mes de junio, alguna vez en la vida tiene que madurar y hacerse cargo de las cosas que hace y las cosas que le pasan. Cuando nos pasan cosas como consecuencia de nuestro temor en vez de la fe, o por aplicarla negativamente la fe, no es culpa de Dios. ¿Sabe de quién es la culpa? ¿Sabe de quién es la culpa? ¡Anímese, cobarde! ¿Sabe de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Suya, mía no. Tenemos que hacernos cargo, por no usar la fe en la manera apropiada, tenemos que hacernos cargo cuando desviamos el propósito de Dios y lo convertimos en nuestro, tenemos que hacernos cargo cuando en vez de estar parados en el propósito, encaminados en su voluntad, bajo su cobertura, bajo su manto, siguiendo el camino que Dios abrió, yo me corro del camino, me tengo que hacer cargo si hay consecuencias negativas sobre el camino que yo elegí y que no es el que Dios me puso. Mire cómo siguen las palabras del profeta con esta mujer. Versículo 12, repito. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Verso 13, Elías le dijo, primero, mire lo que le dice, no tengas temor. ¿Por qué le dice no tengas temor? Por todo lo que yo le acabo de explicar. Ella estaba actuando en temor, estaba confesando en temor, estaba declarando en temor, estaba afirmando su propósito, su plan que estaba fundado en el temor, y nos echemos a morir. Lo primero que le dice el profeta es, no tengas temor. Y mire qué es lo segundo que le dice. ¿Lo tiene ahí la Biblia? No tengas temor. Segunda cosa que le dice, haz como has dicho. Hacete cargo de lo que dijiste. Seguí tu plan. Seguí por el camino que vos quisiste venir. Elías después él mismo quedó preso de sus palabras porque tan solo, 2 capítulos después, que en realidad es bastante tiempo cronológico, pero solo 2 capítulos después, en una situación muy complicada que él vivió, se enfrenta con Dios, cuestiona a Dios, habla con Dios, ¿y sabe qué le dice Dios? Volvé por el camino que viniste.
Hacete cargo de las consecuencias de tus acciones cuando te estás moviendo, te estás manejando fuera de la fe, pero metido en el temor. Anda y hace aquello según como vos dijiste. Y se ve que ella lo hizo, porque mire lo que pasó, versículo 17, Primera Reyes, capítulo 17, verso 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Murió el pibe. ¿Por qué murió el pibe si Dios tenía un plan? ¿Por qué murió si Dios tenía provisión? Si Dios lo sostenía, si Dios le había llamado, si Dios le había ordenado hacer determinadas cosas. ¿Por qué murió el pibe? Porque ella dijo, echémonos a morir. Hágase cargo de las consecuencias de sus acciones cuando estas acciones están edificadas solamente en la falta de la fe. Hay un principio espiritual que usted, en esta semana que estamos hoy, tiene que aprenderlo, metérselo a los martillazos, a los mazazos en su cabeza. Me gustaría, yo sé que no va a pasar, pero me gustaría que a partir del mes de que viene no tenga que nunca más volver a repetir estas palabras. Y sé que no va a pasar porque va a venir gente nueva que lo va a tener que aprender. Porque como dice la profeta Mirta Legrand, el público se renueva. Y sí es... Ayer cuando leí, no sé quién fue, la gente, qué creatividad que tienen los argentinos, son tremendos. Alguien escribió por ahí en una de las redes, alguien escribió, me acabo de dar cuenta que Mirta Legrand vio todos los mundiales. Y digo, no puede. ¡Qué imaginación! El público se renueva, entonces digo, voy a tener que repetir esto que es lo que le iba a decir. Y es Gálatas capítulo 6, versículo 7, que dice, todo lo que el hombre siembra, lo mismo va a cosechar. Todo lo que se siembra, lo que sea que usted siembra, si usted siembra temor, va a cosechar la consecuencia del temor. Si siembra, dándole otro nombre al mismo temor, lo que le acabo de decir, falta de fe, va a cosechar la consecuencia de la falta de fe. Génesis 8:22, anote los versículos, usted anótelo hoy, sin leerlos ahora. Génesis 8:22 dice, mientras exista el frío y el verano. No dice frío y verano, sino que dice el invierno y el verano. El frío y el calor, mientras exista el invierno y el verano, el frío y el calor, existirá la siembra y la cosecha. Ya es un principio espiritual que está sembrado, incluso el principio, y se cumple hasta el día de hoy. Entonces, lo que usted dice, se le vuelve encima, se le vuelve en contra. Hable fe. Primero crea, después hable. 2 Corintios 10:3, creo. Hable fe. Primero cree, después hable. Creí, por lo cual hablé. Versículo 13, repito. Elías le dijo, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero, los peros de Dios son tremendos, hazme a mí primero. Una mujer viuda, se estaba dejando morir, no tenía para comer, no tenía nada para hacer, le dice el profeta de parte de Dios, hazme a mí primero. Yo le pregunto, ¿usted qué haría? En la misma situación, ¿usted qué haría? ¿Le haría primero al que llegó ahí, el desconocido ese? Viene casi con soberbia, viene a abusar de tu vida y de tu casa. Mire la secuencia peor, la secuencia cómo se da. Versículo 10. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y cuando ella se va para traerle el agua, o sea, llega a la casa, está la viuda, el profeta la llama, tráeme agua. Ella se va a buscar el agua. Cuando se va a buscar el agua, verso 11, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Cualquiera le hubiera dicho, ¿no puede pedir todo junto? Cuando se fue, la volvió a llamar. 2 veces. Puede llamarle soberbia, puede llamarle desubicación, puede llamarle falta de respeto, puede llamarle provocación.
Cuando la vuelve a llamar, le pide que esto para comer. Él le dice que no, y en el versículo siguiente le dice, haceme a mí primero. Y usted ahora está luchando con su corazón, con sus sentimientos, con sus pensamientos, con su familia. Está pensando en sus hijos. Está pensando quién se cree que es este. Quién se cree que es el pelado este, no yo ese. Quién se cree que es, que le tengo que hacer al primero. Tenemos que aprender a darle a Dios toda la gloria. Tenemos que aprender a ponerlo al Señor en primer lugar. Tenemos que aprender a reconocer a Dios y, ojo, a quienes Dios manda. Porque sabe que, yo sé que ya es tarde, pero en nuestro ministerio, conforme con la visión del ministerio que trabajamos en restauración, obviamente así se llama la iglesia, hay determinados temas en los cuales nunca ahondamos, nunca hacemos hincapié ni hablamos demasiado sobre eso. Justamente ¿por qué? Porque es necesario, un trabajo de restauración. Entonces son dos temas puntuales en los cuales casi nunca hablamos, o nunca hablamos. Uno tiene que ver con el dinero y el segundo tiene que ver con la honra. ¿Por qué? Porque son en las dos áreas donde usted, si viene apartado de algún lugar, son en las dos áreas en donde se han aprovechado, donde lo han abusado, donde lo han estafado, donde le han robado. En la economía y en la honra. Entonces Dios nos manda a trabajar de una manera distinta. Distinta de tal manera que a veces vienen incluso pastores y me dicen, yo no entiendo, me dicen a mí, yo no entiendo cómo vos permitís determinada cosa. Hace 15 días, un pastor me dice, yo no entiendo cómo permitís que fulanito de tal te hable de esa manera. Y yo digo, yo sí lo entiendo porque Dios me manda que sea de esa manera. Porque trabajamos en el área de la restauración para que usted se pueda encontrar con Dios. Pero cuando hablamos de madurez, es una manera también de decir, es tiempo de que empecemos a pensar algunos conceptos en la manera en que Dios dice que se deben pensar. Por ejemplo, en la honra y el reconocimiento. A Dios primero y a quien Dios envía. Y no le estoy diciendo esto desde una postura de conveniencia, sino de una postura de su conveniencia. Porque cuando usted, nuevamente vuelvo a repetir porque parte del mismo principio, usted está puesto en el camino que Dios le manda, en el propósito que Él tiene para su vida, encolumnado en su voluntad. Cuando usted está puesto según el llamamiento que Él le dio, y antes le dije, Romanos 11:29, irrevocables son los dones y el llamamiento. Cuando Dios le manda a hacer algo, al mismo tiempo que Dios lo capacita, también Dios no quita ese llamado. Cuando Dios lo puso para algo, Dios no le saca ese manto. Cuando Dios le pidió una vez algo que haga, que se dedique a algo, no le dice ahora ya no. El llamamiento de Dios permanece para siempre. Si una vez Dios lo llamó para cumplir una tarea, el llamamiento de Dios permanece para siempre. No le alcanzó con eso a Elías. No tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. No le alcanzó con ponerse en esa postura de dame a mí primero, sino que encima le aclara, después para vos. Después para tu casa. Después para tu familia. Primero para Dios. La imagen de la ceniza, tiene que ver justamente con la humillación. Tiene que ver con un gesto de humillación. Tiene que ver con humillarse delante de aquel a quien usted va a honrar. Porque cuando se cocinaba con ceniza, si usted vivió en el campo, si sabe cómo se hace en el campo, si alguna vez lo vio hacer, si alguna vez cocinó el rescoldo, ¿sabe qué es eso? Eso es cocinar, como dice la Biblia, bajo la ceniza. Es meter la masa en las brasas y que se va cocinando adentro. Y es solamente los restos del fuego que hubo alguna vez, y ahí se prepara la cocción. Es un símbolo bíblico de humillación. Dame primero y a tu hijo después. Cuando usted le empieza a dar a Dios primero
y después pone sus necesidades, cuando usted empieza a poner las cosas de Dios en primer lugar y después sus peticiones, cuando usted empieza a poner y a buscar primeramente, Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia, se cumple como sigue el versículo, que esa parte ya la conoce porque esa es la parte que le gusta, que dice, todo lo demás le será ¿qué? Pero lo que queremos es que nos venga todo lo demás sin buscar primeramente el reino de Dios y una vida como Él quiere. Queremos recibir la bendición, o sea, nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a como argentinos y extranjeros advenedizos metidos en medio también, tenemos que sanar nuestra mente totalmente de la destrucción que a lo largo de estos, ya diría 100 años, nos llevó a un nivel de miseria espiritual, pobreza espiritual. Porque hacemos con Dios lo mismo que esperamos de una persona que esté en tu casa, lo mismo que esperás de tu jefe, lo mismo que esperás del gobierno. Que me den. Entonces, predicamos planes, predicamos asistencia, predicamos asistencialismo, predicamos el yo no puedo, el yo no tengo, me tienen que dar. Predicamos el derecho, 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 derecho. No quiero ponerme a hacer un alegato legal o político, pero hablamos de derechos. ¿Cuántas veces usted en su trabajo habrá dicho me corresponde? ¿Cuántas veces en su casa dijo me corresponde? Pero hay una ley básica, y es una ley básica del derecho, por eso dije esa pausa ahí, un principio del derecho que dice, a todo derecho le corresponde una obligación. No lo estoy inventando, ¿eh? Eso es ley, eso es derecho. A todo derecho le corresponde una obligación. Eso es lo mismo que dice la física, que a toda fuerza le recibe o le resiste una fuerza contraria, en sentido contrario de la misma intensidad. Es lo mismo que dice la vida espiritual. Todo lo que se siembra, lo mismo se recibe. Mire, Dios es uno mismo y funciona el mismo Dios en todas las maneras, en todas las áreas. Entonces, en vez de pedir tantos derechos, ¿cuántas obligaciones usted cumple para con aquellos a que le pide derechos? Le voy a decir una argentinada nada más, una que esta no me va a poder decir que no. Quedo abrochado hasta yo en esta. Bueno, ahora no. Ya hace unos cuantos años que no. Usted exige derechos. ¿Cuántos impuestos paga? Y no me diga, pago la luz, pago el gas, pago el agua, pago el teléfono. Porque ninguno de esos es impuesto. ¿Cuántos impuestos paga? ¿Solamente ABL y con eso piensa vivir? ¿Monotributo? ¿IVA? ¿Ganancias? ¿Bienes gananciales? ¿Bienes personales? Entonces, ¿está en posición de pedir, de exigir derechos cuando no cumple sus obligaciones? ¿Cómo le pedimos a Dios, dame? Si el Salmo 29 dice, denle a Dios la gloria que Él merece. ¿Le da usted la gloria? ¿Lo reconoce? El secreto de la bendición está en darle a Dios primero. El secreto de la prosperidad está en darle a Dios primero. El secreto del orden en su casa, eso sí quiere decir que las cosas se acomoden, que todo empiece a funcionar bien, está en darle a Dios primero. Y no piense que solamente le estoy hablando de plata, porque es lo más fácil para darle a Dios. Es lo más fácil. Y a veces es lo más fácil y mentiroso, porque usted le pone plata y ya la conciencia está tranquila. No es cuestión de plata. Es cuestión de ponerlo a Dios primero. Entonces darle tiempo, darle servicio, darle compromiso, darle trabajo. Y cuando le doy plata, como dijo la pastora, el mejor billete en el primer momento. No retener sus diezmos. Y darle el diezmo no al final, sino al principio. Ser sabio, ser astuto, ser inteligente, mire, le dije el otro día, y lo repetí hoy, que Dios es egoísta. Bueno, sea egoísta. Piense en usted en este principio.
porque es más bienaventurado dar que recibir. Porque, y termino con el versículo que termino todas estas veces, versículo 14 en adelante, después harás para ti y para tu hijo, decía el 13, verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. No tengo nada, le dijo. Le dijo, tengo para una comida. Le dijo, tengo que ir a buscar unos leños para prender fuego. Y amarse un poco de harina, un poquito de aceite ahí. Tengo para una sola comida. Sin embargo, cuando le dio a Dios primero, ella y su hijo comieron por muchos días. Sea sabio con Dios. Póngase de pie, por favor. Si está preguntándose, ¿y qué culpa tenía el hijo y por qué se murió? Versículo 19 en adelante dice: entonces él tomó al hijo de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Se tendió sobre el niño 3 veces. Hoy lo meterían preso a Elías por abuso infantil. Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, lo dio a su madre y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová está en verdad en tu boca. Lo que pasó por culpa de sus palabras hablando en negativo, en temor y sin fe, Dios lo convirtió en que le dé la gloria, reconociendo que realmente Dios estaba presente en ese lugar. Todas las situaciones que usted hace poniendo a Dios en primer lugar, aún los conflictos, aún los problemas, se convierten en bendición si usted lo pone a Él en el centro y permite que Él dirija su destino. Cierra sus ojos conmigo. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Adoramos tu nombre, Jesús, te bendecimos. Toda la gloria, toda la honra solamente para ti, Señor, que sos aquel que extiende su mano sobre nuestras vidas. Yo te pido perdón, Señor, primeramente, por todas aquellas veces en las cuales no te di a vos en primer lugar, no te puse en primer lugar. Y te doy gracias, Señor, por haberme enseñado este principio. Porque desde el día en que lo enseñaste, desde el día que lo aprendí, Señor, tu mano no se ha retenido, tus ojos no han salido de nuestro hogar, tu presencia bendice nuestra casa y nuestra iglesia. Te doy gracias, Señor, por haber aprendido que dándote a vos primero es como se abren los cielos, como la tierra entrega los frutos de las fuentes, como, Señor, los caminos son abiertos, somos bendecidos en todo lo que hagamos, lo que tocamos, donde nos ponemos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y yo te pido, Señor, ahora por cada uno de los presentes, también los ausentes, Señor, que tu Espíritu esté obrando y tocando sus corazones. Tu Espíritu, Señor, hablando en su interior. Tu Espíritu, Señor, llevándolo a un momento de intimidad para decirle y para decirte a vos mismo: Señor, yo te pongo, Dios mío, en primer lugar. En esta noche, Señor amado, los cielos abiertos sobre cada vida nos traen convicción, nos dan determinación, Señor. Abren el camino para que podamos verte obrando en nuestras vidas. Señor, entendemos que estamos bajo tu manto. Nos has llamado con un plan y un propósito. Tenés un plan para nuestras vidas. Nos estás proveyendo para ese plan, Señor. No permitas que nos desviemos. No permitas que nos confundamos. Señor, en el nombre de Jesús, que te pongamos en primer lugar. Señor, yo te doy gracias porque aún la iglesia está siendo bendecida, porque todo lo que entra es para darte a vos toda la gloria, para que tu nombre sea exaltado y seas conocido en esta tierra, en esta ciudad. Yo te doy a ti, Señor, gracias por tu misericordia y sea para ti toda la gloria. En esta noche, antes de terminar, no importa la hora que haya pasado, no mire la hora, por favor. Ponga a Dios en primer lugar.
Yo quiero invitarlo a hacer un pacto con Dios, pero que no sea un pacto emocional, no sea solamente una cuestión de palabras, que no lo haga porque lo hace el otro ni porque va a ser visto, sino si le quiere decir a Dios, yo quiero ponerte en primer lugar, yo quiero darte todo a ti primero, Señor, yo quiero darte a vos primero de mi vida, de mi casa, de mi economía, de mi familia, de mi tiempo, de mi trabajo. Si estás decidido a que Dios te bendiga, a que Dios te prospere, a que Dios llene tu casa, a que lo que hoy te parece poco se convierta en mucho, a que veas tu mesa llena de toda suerte de delicias, a que veas tu alacena repleta, tu heladera a desbordar. Si estás dispuesto para eso, pactar con Dios, pasar al altar y con tus manos levantadas, empezar a adorarlo y decirle, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, adorar tu nombre, bendecirte solo a ti, darte toda la gloria, honrarte y reconocerte. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.